Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, qué lindo verles. Algunos con reencuentro, porque hacía un tiempo que no nos veíamos con algunos hermanos que hemos compartido. ¿Dónde están los camilleros? Los camilleros de la campaña. Qué grande los camilleros ahí, trabajamos duro. Bueno, y habrá otros que habrán trabajado en otras áreas, pero a mí me tocó trabajar con los camilleros y fueron los mejores. Un equipazo. Gloria a Dios. Bueno, estar juntos, estar unidos, son cosas maravillosas que el Señor nos permite. Y hoy me gustaría compartir algo que nos ayude a comprender este tiempo que nos toca vivir. Así que somos todos un gran equipo. Así que al decirle al que está al lado tuyo, sos parte de mi equipo. Acá no hay división. Como en el fútbol hay que estar, el equipo tiene que estar unido. No conviene hablar de fútbol hoy capaz, ¿no? ¿Qué dicen algunos? ¿Qué decís? Ah, no, hoy no. Vieron que el fútbol es todo un tema, ¿no? Trae unión y trae división, hay que tener cuidado. Pero bueno, cada uno tiene ahí la mayoría de los futboleros, pero lo digo porque como hablamos de equipo, y la Iglesia de Cristo en Tandil es un equipo. Tiene una camiseta única. ¿Sí? No importa dónde te congregues, en qué lugar estés sirviendo al Señor o yendo a alabar a Dios, la Iglesia es una sola. Es un solo equipo que pateamos todos para el mismo arco. No tenemos que hacernos goles en contra. Tenemos que jugar todos para el mismo equipo. Entonces, no importa ahora de qué cuadro seas. A ver, ¿cuántos de Boca hay acá? Son poquitos. ¿Qué onda? No, está levantando más. ¿De River? ¿Cuántos hay? Parece que hay. ¿De Racing? A ver, ¿de Racing hay? Hay, ¿Independiente? ¿Hay alguno? ¿San Lorenzo? ¿Habrá alguno por ahí? Hay. ¿Vieron qué peligroso que es el tema, no? Muy bien. Cuando pensaba en qué compartir y oraba al Señor, yo creo que algo lindo que están haciendo los Jóvenes Unidos, y yo creo que en el fondo del corazón de cada creyente siempre está el deseo de un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor se mueva con poder, de que Él haga cosas maravillosas. Y pensaba en la oración que hicieron los apóstoles en Hechos, si ustedes tienen su Biblia, capítulo 4. Habían pasado un momento difícil, habían sido amenazados por el grupo de poder ahí que estaba cercano a ellos, vigilándolos. Y la oración que hacen en el capítulo 4, versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos, digan todos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué pasaje poderoso! Una oración en unidad, una oración en medio de una crisis, conmovió el lugar, pero también les dio el poder para poder salir a llevar la palabra del Señor. Y yo quiero hablar, en primer lugar, dos cosas quiero compartir en esta noche. Y la primera tiene que ver con que necesitamos que otra vez el cristianismo sea relevante. Relevante. Jesús, cuando vino a la tierra, el cristianismo en sí no existía.
cristianismo nace con Jesús, es decir, había hijos de Dios, pero Jesús viene y trae una nueva etapa. ¿Recuerdan? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Ese pacto que fue hecho en la sangre de Jesús, nace el tiempo de la gracia, el tiempo del reino de los cielos, el tiempo que estamos viviendo nosotros. Y Jesús vino con un evangelio relevante. ¿Y por qué fue relevante el evangelio de Jesús? Porque pudo atravesar todas las capas sociales, porque pudo llegar desde el primero al último de cualquier ciudad en la cual Jesús entraba, porque las obras del diablo se rompían y el poder de Dios se manifestaba de una manera clara, visible, contundente y sin discusión alguna. Ese evangelio es el evangelio que predicamos, es el evangelio que tenemos, el evangelio de Cristo. Jesús vino a traer el reino de los cielos. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero darles una buena noticia. Tandil ya es de Jesús. Argentina ya es de Jesús. No es que algún día va a ser de Jesús. Hay un intruso que la está gobernando a través del reino de las tinieblas, pero sigue siendo tierra del Señor, sigue siendo tierra de Dios, de Jesucristo. Es nuestra tierra. Gloria a Dios. Jesucristo no le tiene que pedir permiso a nadie. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero decirte que nuestra oración no es para que algún día Tandil sea de Jesús. Tandil ya es de Jesús. Nuestra oración, nuestra acción debe ser para recuperar aquello que ha sido robado por el enemigo. El enemigo, de manera intrusa, ha tomado posesión de cosas, pero no le pertenece. Nada en esta ciudad, ni una persona, ni nada. Todo es del Señor. Ahora, como iglesia a veces nos sentimos amedrentados por las circunstancias que nos toca vivir. Porque a veces pareciera que nada es nuestro. Pero el apóstol Pablo dice, todo es... ¿Qué dice el apóstol? ¿Quién se acuerda? Todo es vuestro. Esta tierra, y yo quiero que cuando salgas en esta noche camines sabiendo que como hijo de Dios, esta es nuestra tierra. Y cuando vayas a cualquier otra provincia argentina o te toque viajar a otro lugar, sepas que estás pisando lugar que es del Señor. La tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan son del Señor. Tenemos que cambiar algo en nuestra mente. A veces sentimos que estamos jugando de visitante. Sentimos que estamos caminando en un lugar que no nos pertenece. El enemigo ha logrado convencernos de una mentira. Que tenemos que conquistar algo que ya es nuestro. Solo que ha sido usurpado. Pero no tiene legalidad. Por eso llegará el día donde dice el Señor, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se va a doblar. Hay un día donde todos doblarán sus rodillas ante el Señor. Desde el ateo más ateo hasta el cristiano más cristiano. Porque somos del Señor. Porque todo le pertenece a Él. Y nosotros, como iglesia de Cristo, estamos siendo llamados a reconquistar lo que en realidad siempre fue del Señor. A ir por aquello que ya nos ha sido dado. Pídeme, le dijo el Señor al salmista, y te daré por herencia las naciones. Y por posesión tuya los confines de la tierra. Pero ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Tenemos una herencia y ese es el problema. El cristianismo del primer siglo era un cristianismo relevante. El apóstol Pablo llega a predicarle al César. El evangelio corrió y llenó todo el mundo conocido, el Asia, Europa.
El evangelio corrió y corrió y donde llegó, conquistó. Donde llegó, la gente acudió al Señor. Y los que predicaban el evangelio estaban convencidos del poder de Dios. Estaban convencidos de quién los había llamado y lo que tenían que hacer, que era deshacer las obras del diablo. Llevaban un evangelio que sabían que era relevante, que no importara a quién se cruzaran en el camino, el evangelio le iba a servir. Le iba a servir para su salvación eterna, pero también le iba a servir para su vida diaria. No hay nada mejor que el evangelio de Jesús. Es un evangelio relevante, pero ¿qué nos pasó? Pasaron ya 2000 años y Europa transformó al cristianismo en una cultura. Asia transformó al cristianismo en una filosofía. A partir ahí de toda la Grecia antigua. Norteamérica transformó el cristianismo en un comercio. Y lamentablemente Latinoamérica lo transformó en nada más que una experiencia emocional. Por eso perdimos relevancia, porque el cristianismo no es nada de eso. Puede producir cultura, sí. Puede producir una experiencia, claro, es una experiencia tremenda. Pero si nos quedamos en eso nada más, termina no siendo el cristianismo. Termina no siendo relevante. Terminamos viviendo una vida de solo los domingos, de solo momentos donde hay un sacudón y sentimos algo. Pero eso no es cristianismo. El cristianismo tiene que ver con un estilo de vida donde el poder de Dios es parte de nosotros. Donde llenos del Espíritu Santo podemos enfrentar las amenazas del mundo, las amenazas del diablo, las amenazas de la vida. Podemos orar a Dios y saber que Él va a responder con poder. ¿Cuántos dicen amén? No importa si es una situación personal, si es una situación familiar, si es una situación como congregación, si está Dios con nosotros, tenemos respuestas. Tenemos algo que va a transformar cualquier situación, cualquier prueba, cualquier amenaza en un avivamiento espiritual. Ahora, ¿cómo funciona? Primeramente, entendiendo que el cristianismo es relevante. Entonces nace la pregunta, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué cristianismo estoy viviendo yo? ¿Qué cristianismo estás viviendo vos? ¿Sentís que tu cristianismo es relevante? ¿Que atraviesa cualquier situación en el poder de Dios? ¿O solo es emocional? Cuando las cosas van bien, gloria a Dios. Cuando las cosas van mal, Dios me abandonó. Muchas veces pedimos avivamiento, amamos los avivamientos, pero ¿qué es un avivamiento? Avivamiento es algo que obviamente se enfrió, algo que se apagó, algo que se perdió y hay que hacer que vuelva a estar ahí donde tiene que estar. Es como cuando alguien está haciendo un asado. No sé, los asadores, ¿cuánto hacen asado acá? A ver, ¿quiénes son los asadores? Saben bien lo del fuego, ¿no? Cada 2 por 3 ¿qué cosa hay que hacer? Avivarlo, que se ponga naranjita, porque si no, ¿no te pasó que una vez que te quedaste charlando y cuando vas a tocar la carne está fría? Se puso toda blanca la brasa, se llenó de... Y ya no calienta, ya no está cocinando. Y tenés que avivar el fuego. Y vos ves cómo las cenizas se vuelan y se pone naranja otra vez para que otra vez cocine lo que pusiste ahí en la parrilla. A veces, con el tiempo, nos olvidamos que necesitamos avivar el fuego. Nos acostumbramos a que nuestra vida cristiana es una vida casi secreta, donde no somos relevantes para nadie, ni para la sociedad, ni para nuestros vecinos, ni para nuestros compañeros de trabajo, ni de universidad.
entonces tarde o temprano eso no es cristianismo. Porque el cristianismo nació relevante y seguirá siendo relevante. Ahora, ¿quién lo hace relevante? Nosotros. Nosotros hemos sido enviados por el Señor a llevar el evangelio a toda criatura, dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero a veces cuando miramos nuestro cristianismo, no hay señales. Y nos está haciendo falta recordar que el Señor es el que nos mandó a ser relevantes. Donde nos toque estar, ahí en la empresa donde trabajás, ahí en tu vecindario, ahí en tu familia, donde te toque estar, donde me toque estar, debo ser relevante. Debo ser una referencia para aquel que cuando tenga una necesidad sepa que va a encontrar algo de Dios en mi vida, que va a encontrar una palabra, que va a encontrar una oración, que va a encontrar una respuesta y que esa respuesta viene de parte del Señor. Por eso el cristianismo relevante es el cristianismo de Jesús y es el cristianismo al cual estamos llamados. ¿Cuál es la preocupación que existe hoy en día a lo largo de Latinoamérica? Se habla a veces en distintos congresos, en distintos foros, el temor a volvernos como Europa. Europa tuvo un evangelio relevante. De hecho, por años el cristianismo hasta gobernó Europa, lamentablemente de la peor manera, porque se olvidó de lo espiritual. Hoy Europa necesita ser reevangelizada. Hoy en Europa hablar de Jesús es un problema. Pero Europa estaba llena del Señor. Europa estaba llena de misioneros que inundaron nuestros países, que llevaron el evangelio a Norteamérica, llevaron el evangelio a Latinoamérica. Hoy está muerta. Y probablemente uno de los últimos focos donde todavía hay posibilidades de que pase algo en serio es Latinoamérica. Y Argentina ni hablar, siempre fue cuna de avivamiento. Yo no sé si conocés las historias de avivamiento de Argentina, pero Argentina ya por el año 54 tuvo su primer gran avivamiento conocido, cuando el evangelista Tommy Hicks llegó a este país y con la unción y el poder del Espíritu Santo permitió que se abrieran los cielos sobre esta nación que estaba hundida. Los cristianos eran un puñadito, desconocidos por ahí, medios raros. Pero el Señor intervino con poder y se abrieron los cielos. Y nació un tiempo nuevo en lo espiritual. Luego llegaron los 80, cuando Dios levanta a quien todos ya conocemos y amamos y lo tuvimos aquí este año, hermano Carlos Anacondia. Y de pronto la iglesia de Jesús se volvió relevante. Ciudades por miles recibiendo a Cristo y recibiendo sanidades, milagros. La gente teniendo experiencias con el poder de Dios. Cuando yo me convertí nadie se caía. Pero en esa época Dios empezó a tocar de esa manera. Yo recuerdo mi primera experiencia. Yo era un adolescente en la ciudad de Mar del Plata en el año 84 y tuvimos lo que se llamó la precampaña. El evangelista Carlos Anacondia venía por 2 días y el comentario era: ¿sabés que este evangelista cuando te ora te caes? Y teníamos miedo. ¿Cómo que te caes? ¿Te desmayás? No sabíamos bien cómo era, ¿no? Y yo recuerdo que fuimos a la iglesia de la calle Primera Junta, ahí en Mar del Plata, y ahí venía un desconocido evangelista, pero que
que había un rum rum por ahí de que la gente se caía, y fuimos con el grupo de jóvenes de la iglesia, y ¿saben qué hicimos? Nos pusimos contra la pared, no nos quisimos ni sentar, así estábamos contra la pared. No nos queríamos caer. Y estaba abarrotado de gente, todo parado a los costados, en el medio, no entraba nadie. Y nosotros contra la pared. Del miedo, ¿qué va a pasar? Si ora por mí me caigo. Claro, era el miedo a lo desconocido, era el miedo a qué pasa con esto. Pero ¿qué fue lo que hizo que estuviéramos ahí con esa expectativa? Había poder de Dios. Había un avivamiento que empezaba y en nosotros había hambre. Para que haya un avivamiento tiene que haber hambre en nuestros corazones, un deseo. Si a mí me da lo mismo todo, quiero decirte que no somos candidatos a un avivamiento. Si en mi corazón hay apatía, decir, no sé, ojalá, puede ser, no va a pasar. Por eso quiero hablarte del segundo punto, y es el cristianismo intencional. Necesitamos ser intencionales, porque nada pasa por casualidad, ni siquiera en el mundo espiritual. Si bien los designios de Dios son soberanos, pero Él busca siempre corazones que tengan el deseo, el hambre, las ganas de que algo pase. Y el que tiene las ganas está dispuesto a pagar el precio de orar, de buscar a Dios, de ser parte de todo lo que Dios quiere hacer. Hacemos que se movilice nuestro corazón porque está esa expectativa. Yo siempre digo, la expectativa no es otra cosa que fe. Cuando hay expectativa hay fe. Algo va a pasar. Yo sé que algo Dios va a hacer. Ahora, cuando yo no tengo expectativa y lo que tengo es una costumbre, se me transforma en una religión, en rituales. Sí, bueno, voy a la iglesia, canto, ofrendo, escucho la palabra, vuelvo a mi casa y todo seguirá igual. Necesitamos generar una intención en nuestro corazón. Pueden pasar dos cosas, que la generemos nosotros o que la genere una necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido al Señor porque tuvimos una necesidad? Quizás nunca hubiéramos pisado a la iglesia, pero se nos enfermó un familiar, o pasamos un momento delicado en la familia, o atravesamos un problema económico que nos lleva a recurrir a Dios de manera incondicional. Señor, necesito que hagas algo. Y decime la verdad, ¿te respondió Dios o no cuando llegaste en esa condición? ¿Cuántos de Dios le respondió? Claro que Dios responde, pero fuiste intencional. Hiciste algo. Te acercaste al pastor, ore por mí, estoy enfermo. Te acercaste a quizás el vecino que sabes que va a la iglesia y le dijiste, mirá, orá por mi hijo. Es decir, ese hambre, esa necesidad te llevó a ser intencional. Voy a ir a buscar a Dios. Voy a ir a buscar una respuesta. Voy a ir a buscar que pase algo. De hecho, quizás muchos antes de llegar al Señor buscaron en el curandero, buscaron en el que tira las cartas, buscaron en el parapsicólogo. ¿Por qué? Porque la necesidad generó el hambre generó la búsqueda, aunque sean lugares incorrectos. Hasta que un día llegamos al Señor. Y ahí se nos abrieron los cielos, se nos llenó de gozo y de alegría el corazón porque el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Pero fuimos intencionales.
Yo me di cuenta que con el paso de los años perdemos la intencionalidad en la iglesia. Venimos a la iglesia y no sabemos ni a qué venimos. Y a veces ponemos la excusa, bueno, voy a adorar a Dios, pero mientras está la adoración, estamos revisando el celular, yendo al baño, charlando con el hermano. Es más, los que servimos, el que sirve en el sonido, en la alabanza, el ujier, viene a trabajar directamente, ya se olvida que viene. Perdemos la intención de venir por el Señor. De hecho, hay gente que dice, hoy no me toca cantar, así que me quedo en casa y lo miro por YouTube. Nos vamos olvidando. Vamos perdiendo lo más importante, que es el hambre, que es eso que tuvimos cuando recién llegamos. Que en la vieja guardia se le decía el primer amor, ¿no? Estabas en ese primer amor y querías servir al Señor y estar todo el día en la iglesia y todo era gracias Señor, ¿no? Y se rompía algo y gloria a Dios, ¿no? Me chocaron el auto, gracias Padre, lo perdono. 10 años después, ¡ah! Nos vamos transformando en otra cosa a lo que Jesús dijo que nos tenemos que transformar. Y una cosa lleva a la otra, porque cuando perdemos eso, perdemos la relevancia. Porque ya somos uno más en la sociedad. Es más, hasta a veces no queremos que se den cuenta mucho que no se den cuenta, tenemos que ser iguales a los demás. Claro, pero no en la fe. No en el poder. Hoy quizás vemos a alguien llorando en la puerta del hospital y pasamos largo. Y es la oportunidad de ser relevante. Es la oportunidad de orar por alguien, llorar con esa persona, darle un abrazo. Y así es como vamos a recuperar la ciudad para el Señor. La manifestación de los hijos de Dios tiene que ser intencional. Nos hemos llenado de 007 en la iglesia. ¿Cómo o por qué Dios enviaría un avivamiento a alguien que no quiere dar la cara por el Señor? Alguien que no está dispuesto a jugarse por Él. No, porque no quiero quedar mal. No, porque a ver si después no me saludan. ¿Sabías que todavía hay gente dando su vida por el Señor en países como Irán, como China, como Corea del Norte? No hay hermanos que la están pasando mal, pero no niegan su fe. Siguen siendo relevantes. El otro día escuchaba el testimonio de 72 pastores en Irán. Obviamente la iglesia en Irán es una iglesia que está escondida. No hay lugares como el que tenemos hoy acá. Se reúnen de a 4 o 5 en un bosque, en una casa. Y en una redada capturaron 72 pastores. Todo aquel que vive en Irán sabe que cuando te agarra la policía es muy probable que te maten. Y si no te matan, que pases una buena cantidad de años en la cárcel. Pero cuando los iban trayendo, les daban una hoja y les decían, escriba acá por qué usted abandonó la fe musulmana. ¿Qué es lo que le pasó a usted explíquelo? Así que cada uno de estos pastores tenía que poner por qué había dejado de ser musulmán y ahora eran cristianos. Así que cada uno tuvo la oportunidad de escribir su testimonio. A los pocos días los liberaron. Se habían convertido a los policías. No lo podían decir, pero dijeron, váyanse. Porque ahora creemos en lo mismo que ustedes. Eso es ser relevante. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Ese es Jesús. Eso es ser intencional. No importa que poner eso ahí, por ahí estaba la posibilidad también que los ahorquen por ese testimonio. Pero ¿por qué no pensar en que se iban a convertir? Y así fue. Porque el Señor sabe cómo hace las cosas. Por eso tu testimonio, ¿lo escribiste alguna vez en tu Facebook, por ejemplo? ¿Lo escribiste alguna vez a través de una foto en el Instagram y ahí un escrito? ¿Cómo fue que conociste a Jesús? ¿Qué sabes si alguien no dice, a mí me pasa lo mismo que a este? Sé intencional. Y cuando empezamos a entender que hay un lugar que el Señor tiene para vos en el reino de los cielos, y ese lugar es para que seas relevante, te vas a dar cuenta que la iglesia no depende solo de un pastor, que Dios te llamó a vos también a llevar el evangelio de Jesús, a compartir tu fe, a hacerle de bendición a alguien, y que así como un día Jesús entró en tu corazón, alguien puede a través de tus testimonios también recibirlo. Esa siembra queda ahí. Quizás aún el día que partas con el Señor, ahí en tu biografía de Facebook, alguien va a leer tu testimonio y quizás se va a convertir aún cuando vos ya no estés. ¿Saben cuántas maneras hoy hay de ser intencional y mostrar a Jesús? La gente se la pasa mostrando cualquier cosa y está bien. Pero ¿qué tal si también empezamos a ser relevantes y mostramos a Jesús? A veces nos matamos subiendo un texto bíblico, la prédica del domingo, pero a veces la gente necesita más ¿qué te pasó a vos? ¿Por qué estás ahí sentado hace 10 años? O hace 5 o hace 2. ¿Por qué? Contáselos. Aunque no lo creas, alguien lo quiere leer, alguien lo quiere escuchar y a alguien le va a ser de bendición. Sí, puede ser que alguno se ría, se burle. Somos bienaventurados cuando eso pasa. La gloria a Dios, gracias Señor. Después lo borrás el comentario. Pero este es el tiempo de la iglesia de Cristo. Este es el tiempo tuyo y mío. Porque todos vamos pasando. ¿Cómo me gustaría escuchar predicar al apóstol Pablo? Pero no hay manera. ¿Cómo me gustaría estar con Pedro? Pero no hay manera. Hoy estamos nosotros. Somos nosotros hoy. No hay más. Entonces, toma tu lugar. Y para eso es que necesitas quizás que se avive ese fuego en tu corazón. Porque por él lo que te pasó fue que te enfriaste tanto que ahora no sabes ni cómo arrancar. Pero todo arranca con el hambre. Señor, te necesito. Como aquella primera vez. Acá estoy otra vez, te necesito. ¿Saben? Voy a terminar con esto. En el año 2003, con mi señora habíamos sido misioneros en Paraguay. Allí fundamos una iglesia que hasta el día de hoy, gracias a Dios, funciona. Está creciendo. Y al volvimos en el año 2000. Aquellos que han vivido el año 2000, 2001, 2002 saben que no era el mejor año para volver. Volvimos y fue una catástrofe. Yo puse una escuela de música en la ciudad de Mar del Plata, teníamos 140 alumnos, estábamos en tratativas para hacer anexo de Marcos Witt, para tener canción en ese momento, cuando recién era algo incipiente las escuelas de música de Marcos Witt. Yo estuve con él en un retiro charlando, pude contactarme con la gente de México y unos proyectos hermosos, tremendos. Apareció el corralito, el corralón, y de 140 alumnos pasamos a 20. Y de los 20 creo que pagaban 10. Así que al poco tiempo tuvimos que cerrar y atravesar, como cualquier argentino de bien en aquel momento, la crisis,
la economía por el suelo, no había trabajo. Mar del Plata era la número 1 en desempleo, junto con San Salvador de Jujuy. En aquel entonces salían los diarios así. No había trabajo, más del 50% de la gente sin trabajo, y entre ellos acá un servidor. Y en ese tiempo Dios comenzó a trabajar en nuestro corazón de una manera poderosa. Estábamos en el peor momento. 8 meses estuve sin pagar mi alquiler. Decir que el que me alquilaba era un amigo y que después le pude pagar. Pero era un momento terrible, un momento duro. Y en el año 2003, cuando ya no daba más, había un congreso llamado Breakthrough, que lo organizaba el pastor Claudio Freyson todos los años en su iglesia, cuando todavía estaba la iglesia vieja. Ese fue el último año antes de pasar a la iglesia que tienen hoy. Con lo poquito de plata que tenía, me tomé un micro y me fui a ese congreso. Recuerdo que llegué a las 6 de la mañana a Retiro, a las 7 ya estaba ahí en Belgrano con mi valijita haciendo la fila, no tenía ni hotel donde dormir, nada, pero un hambre de Dios. A las 9 abrían la iglesia, a las 7 yo ya estaba ahí, haciendo una fila, estaba primero. Después vino un grupo de brasileros que me hablaban, yo no le entendía ni medio. Después cayó gente de Guatemala, de El Salvador y todo. ¡Ah! Estaban todos contentos. Yo estaba diciendo, Señor, ¿cuándo abren? ¿Cuándo abren? ¿Cuándo abren? A las 9 de la mañana se abrió el lugar, 9 menos cuarto. Me acuerdo que entré y lo único que necesitaba era que Dios me hablara. Así que ahí me senté. Me acuerdo el pastor Claudio pasó, saludó y empezaron a cantar una canción que se llama Digno eres de gloria. No sé cuántos la conocen. Yo creo que en ese momento si cantaban El payaso Plim Plim me pasaba cualquier cosa igual, porque tenía un hambre. Yo empecé a sentir agua en el medio del desierto. Y en ese momento miré a mi costado y me di cuenta que hubo gente que se empezó a poner de rodillas. Dije, no soy el único. Así que me arrodillé y me olvidé del mundo. Y mi señora es testigo, siempre le digo, creo que fue el día de mi vida que me volví a convertir, donde tuve una experiencia con Dios como nunca antes ni después la tuve. Pero con los años me di cuenta que el secreto fue ese hambre que yo tenía, esa intención. Yo fui a buscar a Dios y no me importaba nada ni nadie. Yo quería tener un encuentro con el Señor. El día que tengas eso en tu corazón, tendrás un avivamiento en tu vida. Porque a veces esperamos que el avivamiento venga con el gran evangelista, que el avivamiento venga acá cuando estamos todos juntos. Estoy escribiendo mi primer libro, eso es un secreto que lo cuento por primera vez. Se llama, y tiene que ver con cómo obtener un avivamiento personal. Pero si te puedo dar, la primer señal es el hambre. Dios puede, aunque en tu iglesia estén todos secos, darte un avivamiento a vos, si tenés hambre. Y vos vas a prender fuego a los demás. Porque cuando yo volví a mi casa, y mi señora no me deja mentir, Dios me habló de reunir a toda mi familia. Estábamos todos peleados, porque la escuela de música había traído sus conflictos entre la familia también. Los senté a todos, sobrinos, cuñados, hermanas. Miren, tengo 6 hermanas, tengo 14 sobrinos. Una reunión. Y el Señor me dijo, lavales los pies. Así que en un quincho ahí en la casa de una de mis hermanas, dije, quiero simplemente pedir perdón por lo que pueda haber hecho, dicho. Yo quiero que hoy me permitan lavarle los pies. Toda la familia terminó abrazada, llorando y orando los unos por los otros. Porque yo había tenido un avivamiento. Gloria a Dios. Aleluya.
Si vos obtenés un avivamiento, lo va a obtener tu familia también. Y después lo va a obtener tu iglesia. Y después lo va a obtener Tandil. Y después al resto de las naciones. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, Señor.